Bueno, vamos a repasar qué es lo que hicimos ayer, porque ayer hablamos bastante, hicimos bastante, entonces vamos a ver de qué se trataba esto. Acordémonos que era la primera vez que nos encontramos con esta materia que se llama estadística. Entonces vamos a hacer un breve repaso, total, como siempre les cuento, generalmente en los primeros prácticos vamos bien con el tiempo, así que no hay drama de que nos vamos deteniendo, afianzando bien estos conceptos que por ahí insistentemente y reiterativamente insistimos para que vayan quedando, se vayan acostumbrando a esa terminología. Y directamente les voy a compartir toda mi pantalla, donde ahí teníamos, si ustedes se acuerdan, una presentación para ver de qué se trataba esta materia de estadísticas, que les había contado que habíamos dicho que habíamos definido que era esta disciplina, que habíamos dicho que era un conjunto de métodos, procedimientos y fórmulas que nos van a permitir recolectar información para después analizarla y poder concluir en función de esa información que hemos recolectado. Entonces habíamos dicho muchas veces, decimos, y aunque suena raro, después le van a encontrar forma cuando decimos que tenemos un conjunto de datos y lo que estamos haciendo es tratar de que esos datos hablen por sí, por medio de esas herramientas, por medio de nosotros, que vamos a ser esos interlocutores, hacer que esos datos hablen para poder obtener información de esos datos. También dijimos que la estadística es una ciencia aplicada, una disciplina que se aplica a distintos campos. Nosotros vemos mucho el tema aplicado a lo social por nuestra formación profesional, pero bien es aplicado a cualquier otro campo, a otra disciplina, como ser las ciencias agrarias, como ser también la parte también de la medicina, que hemos visto mucho en este último tiempo debido a esta pandemia. Y entonces decíamos que tenemos dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dijimos que vamos a hacer foco en un primer momento en la estadística descriptiva, mediante la presentación y la caracterización de ese conjunto de datos que vamos a ver en el primero y segundo práctico. El mismo título del práctico lo dice, pero antes que eso teníamos que también tener en cuenta que contábamos con dos tipos de variable o de clasificación de los datos, de acuerdo a la estructura que tengan esos datos. Y entonces íbamos a definir a las variables como cuantitativas y cualitativas, y habíamos dicho que las cuantitativas, tanto discretas como continuas, lo íbamos a ver en este primer práctico, y a las cualitativas, tanto nominales como ordinales, las íbamos a poder ver y íbamos a ver cómo podíamos hacer para representar y caracterizar ese conjunto de datos en el segundo práctico, que sería la semana que viene. Habíamos dado muchos ejemplos y les dije, recuerden que esto es tema 1 del programa de la materia, que lo deben haber visto con el profesor Dante, así que por favor esto lo repasan, lo vieron la semana pasada. Y habíamos dicho que habíamos visto la estructura de los prácticos, decíamos que siempre los prácticos tienen dos grandes partes. Uno es el cálculo, de acuerdo al método que sea correcto aplicar, y el otro, que es muy importante y no menor, que era la conclusión que sacábamos, porque siempre el objetivo, no olviden, es de caracterizar ese conjunto de datos, es decir, sacar las principales características, hablar de qué es lo que dicen esos datos, y eso lo fuimos viendo. Las primeras dos formas era la de comenzar a trabajar con los datos, que siempre les recomendamos que por más de que no lo pidan, lo hagan, es ordenar los datos de menor a mayor, y esa recomendación se las insisto todo el tiempo, de que aunque parece algo simple, cuando se me va aumentando el volumen de datos, no, yo voy a ir repasando, porque es importante que vaya repasando, así que me voy a tomar mi tiempo para avanzar en la medida en que crea conveniente. Entonces yo voy a ir, lo principal es comenzar a familiarizarme con los datos y poder ir a avanzar de la manera de que pueda acostumbrarme a poder ordenar
los datos de menor a mayor, cosa que no es tema menor. Lo otro que habíamos visto que era un diagrama de tallo y hoja, que tiene una estructura bastante simple de realizar, del cual lo primero que yo puedo concluir es cómo se distribuyen los datos, de qué manera, dónde se concentran, cuál es el valor más chico, cuál es el valor más grande y cómo se concentran esos datos. Esto después lo vamos a asociar mucho con los distintos gráficos que vemos, muy conocidos como el histograma. Y después vimos distintas formas de poder armar el diagrama de tallo y hoja, y después avanzábamos sobre el concepto de distribución de frecuencia, que cuando teníamos una enorme cantidad de datos, lo ideal sería armar una distribución de frecuencia que me vuelve a representar lo mismo, es decir, ver dónde están concentrados los datos, cuál es el valor más chico, cuál es el valor más grande, y armar esa distribución que tenía esta forma. Por un lado, los intervalos de clase, que generalmente habíamos dicho que están lo ideal está entre 5 y 15 intervalos, y por el otro lado, la frecuencia o la cantidad de observaciones que yo encuentro en ese intervalo. Ahí tengo que hacer una distinción, por ahora solo hemos visto cuando la variable es una variable numérica de tipo continua, pero cambia cuando la variable es de tipo discreta. Y después vamos a avanzar en cómo calcular la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Hemos visto también que algo que tengo que saber es cuánto es el número ideal de clases que yo tengo, es decir, la cantidad de renglones, la cantidad de agrupamientos, y una vez que yo ya lo definí, que ahí ya les había pedido que vayan a ver cómo se hace para buscar ese número ideal de clasificaciones, que algunas veces me lo dan la consigna, pero hay veces que no, hay algunos ejercicios que no me da, entonces tengo que aplicar esos métodos que le dije que era la regla de 2 a la K o la regla de Sturges, que por favor lo vean, porque hay veces que no dice la consigna, como podría ser en un parcial, y entonces tienen que ustedes buscar cuál es el número ideal, y en función de eso calcular el ancho del intervalo, y en función de eso también realizar una serie de pasos para poder armar esta tabla de distribución de frecuencia. Y una vez que tengo la distribución de frecuencia, ya vamos a ver y vamos a avanzar, era realizar distintos tipos de gráficos. Nos habíamos quedado en el ejercicio 6, donde, en el ejercicio 4, perdón, donde habíamos hecho el primer inciso, habíamos armado la tabla de distribución de frecuencia con 5 clases, 6 clases y 7 clases, en realidad hicimos las de 5, vimos cómo se hacía para 6 clases y vimos también cómo se hacía para 7 clases, les pedí que eso lo hagan ustedes, porque era solamente un cálculo matemático que vimos cómo cambiar, pero que me modificaba toda la tabla. Vimos un poco cómo se interpreta, porque acuérdense que siempre lo que interesa acá es la interpretación. Y lo que quedamos es hacer el inciso B. El inciso B me pide que haga de nuevo una distribución de frecuencia, nada más que ahora con 7 intervalos de clase, pero ya me da los límites, es decir, ya me da los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos. Yo lo que tendría que hacer es efectivamente armar una tabla con 7 intervalos, respetar lo que me está diciendo y corroborar que efectivamente está conteniendo, como siempre, todos los datos. Entonces, vamos a armar esa tabla. Sí, exactamente, había que también hacer no es necesario, pero lo puedo hacer. Puedo hacer para ir practicando cómo calcular los puntos medios acuérdense, de cada uno, o las marcas de clase, que vuelvo a insistir, por ahí me lo pide, les dije que esos puntos medios lo que me representaban eran el valor representativo de cada uno de los intervalos. No lo pide en este caso, pero siempre mi recomendación es que todo lo que se pueda hacer lo vayan practicando, porque eso lo vamos a ocupar mucho también en el práctico 3. Vamos a ver entonces el inciso B. Me pide que haga 7 y fíjense que los intervalos van de 80 a 100, de 100 a 120 y así sigo. Entonces, si ustedes tienen el ejercicio a mano, el práctico, fíjense que tengo los 7 intervalos que me está pidiendo, pero ya me definió. No como en el caso anterior que yo tenía que calcular
el intervalo, el ancho del intervalo y comenzar a hacer los cálculos, sino que ya me da los límites. Obviamente los límites tienen un ancho de 20, y me dice, bueno, el primero que va de 80 hasta 100, acuérdense que 100 abierto, el límite superior siempre es abierto, y el límite inferior es cerrado, de 100 a 120, de 120 a 140, de 140 a 160, de 160 a 180, de 180 a 200 y de 200 a 220. Lo que debería hacer yo acá es corroborar que efectivamente me esté conteniendo tanto el límite inferior como el límite superior, el valor más chico y el valor más grande. Acuérdense que no lo tengo acá a mano, pero ahí me fijo. El valor más chico era un 82, así que fíjense que lo contiene, y el valor más grande era 213, está contenido, así que estoy segura que en esos 7 intervalos deberían estar mis 50 datos. Y de la misma manera que hicimos ayer, que si quedó claro lo de ayer, comenzar a contar cuántos datos tengo, que van desde 80 hasta 100, sin incluirlo al 100, entonces por eso vuelvo a insistir de la importancia de que estén ordenados, desde 80 hasta, de 80 hasta 100, cuántos datos tengo, sin incluirlo al 100, veo que son 4, entonces voy completando. De 100 hasta 120, los vuelvo a contar, de 100 hasta 120, debería ser hasta acá, tengo 7 datos, sin incluir el 120. Tengo 7 datos, y así completo todo el resto de los datos. Entonces, si lo de ayer quedó claro, es, acuérdense, cerrado el inferior, abierto el superior, a diferencia del último, que sí o sí lo tiene que contener. Entonces, tengo la distribución de frecuencia. Sumo los datos, esos datos me tienen que dar la cantidad de observaciones que tengo. Así que una manera de controlar de que si no me olvidé o no conté 2 veces un dato, es revisar que la suma me dé el n, ya sea de la muestra o el n de la población, depende si los datos son muestrales o poblacionales. ¿Cómo hago para interpretar eso? Y eso ayer lo vimos al pasar. La interpretación de esta tabla lo que me dice es que 12, que es la observación que veo, la cantidad, la frecuencia más alta, 12 de los 50 apartamentos, que es la mayor cantidad que yo tengo acá, 12 de los 50 apartamentos tienen un cobro por electricidad que va desde 140 hasta 160 pesos. Entonces a mí, si me piden hacer una interpretación de esta distribución de frecuencia, lo que tengo que decir es eso. Después le puedo decir que 10 de los 50 apartamentos tienen un cobro por electricidad de entre 160 y 180 pesos. Pesos, dólares o lo que sea, pero sabía que era una unidad monetaria. Y así lo voy expresando. Después sigo con el 9, digo que 9 de los 50 está entre 120 y 140 y así. Vuelvo a insistir, eso que parece un tema menor, que lo estoy leyendo y parece una obviedad, necesito comenzar a practicar ese tipo de conclusiones para cuando llegue el parcial esté acostumbrada a concluir cuando me pidan una conclusión, en este caso respecto de una distribución de frecuencia. Si ustedes se van a la guía, que por acá vemos la guía, ya que estoy acá con la plataforma abierta. Si ustedes se van a la guía de trabajos prácticos, van a ver que lo que hicimos fue el ejercicio B de este ejercicio 4. El ejercicio 5 me está pidiendo que a partir del ejercicio 1 haga una distribución de frecuencias. Si ustedes se acuerdan, el ejercicio 1 era el ejercicio de las acciones, que tenía 50 acciones de la Bolsa de Nueva York, y eran valores de las acciones. Me está pidiendo que arme una distribución de frecuencia. Ese se los voy a dejar para ustedes. Porque es muy similar a lo que venimos haciendo desde el ejercicio 3 de este práctico. El ejercicio 6 vamos a hacerlo. Fíjense que el ejercicio 6
me dice que me está pidiendo algo, pero tomando en cuenta el ejercicio 4 ítem B. Es decir, en función de esta distribución de frecuencia que acabamos de hacer, esta que acabamos de hacer inmediatamente, esta que tiene estos intervalos de 80 a 100, de 100 a 120, de 120 a 140, esta, me está pidiendo que forme una distribución de porcentaje. Entonces yo voy a trabajar directamente con este ejercicio, vamos a ver cómo hago una distribución de porcentaje. Fíjense que el ejercicio 7, otra vez refiriéndose al ejercicio 1 de las acciones, me pide lo mismo, distribución de porcentaje. Entonces este tampoco lo voy a hacer, porque si ya hacemos el ejercicio 6, el ejercicio 7, van a saber cómo hacerlo. Lo mismo me pasa con el ejercicio 8. El ejercicio 8 está considerando de nuevo este ejercicio 6 o este ejercicio 4 ítem B, así que también voy a trabajar. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que voy a hacer el 6, voy a hacer el 8, ¿sí? Y voy a hacer el 10. Que están el 6, el 8 y el 10 están todos relacionados con este ejercicio. Y los que quedan, que son el 7, el 9 y el 11, se los voy a dejar para que practiquen ustedes, porque está en función de este ejercicio 1, que se los dejo para que practiquen. Entonces vamos a ver, entonces vuelvo a insistir, voy a hacer el ejercicio 6, 8 y 10. Vamos a ver el 6, acuérdense que yo ya les paso acá, para hacer un poco más práctica, lo que me pide el ejercicio 6, y el ejercicio 6 lo que me está pidiendo es que forme una distribución de porcentajes en función de este ejercicio que habíamos armado. Mi variable, sin olvidar que es cobro por electricidad y gas para estos apartamentos de no sé cuántas recámaras de Manhattan, en el mes no sé cuánto del año. La cosa es que yo tenía estos 50 datos. Y si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo que acabamos de hacer recién. Y como siempre les pido, tómense el tiempo, no lo tomen como palabra sabia, fíjense que haya hecho bien y de paso les sirve para que practiquen, pero corroboren que no haya metido yo la pata. ¿Cómo habíamos interpretado esto? Habíamos interpretado que 12 de los 50 apartamentos tienen un cobro de entre 140 y 160 pesos. Así lo habíamos interpretado. Cuando yo armo una frecuencia relativa, que la voy a simbolizar como H minúscula, recuerden la frecuencia absoluta o frecuencia la simbolizo como F minúscula. Cuando yo armo la frecuencia relativa es expresar esto en términos porcentuales. Algunas veces lo van a ver también expresado en tanto por uno, pero acá como me está pidiendo relativa, lo voy a expresar en tanto por ciento. Entonces voy a hacer el cálculo. ¿Cómo hago para calcular esta primera celda, esta que está acá? Lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de observaciones que yo tengo, que en este caso son 4, dividido el total de observaciones que tengo, en este caso son 50, 4, dividido 50 por 100. Ese cálculo me debe, por 100 para tenerlo en términos porcentuales, me da 8%. ¿Cómo hago para completar la segunda fila? Va a ser la cantidad de observaciones que tengo dividido el total, la cantidad de observaciones en esa celda, en ese renglón, en ese intervalo, la cantidad de observaciones 7, dividido los 50 por 100. Y me da 14. Esto obviamente por ahí puede estar redondeado, después corroboran ustedes si yo lo había redondeado o es un número entero. Eso les pido que ustedes lo vayan viendo. ¿Cómo hago para completar esta tercera? 9 dividido los 50 por 100. ¿Cómo hago para completar este que está acá? 12 dividido los 50 por 100. 10 dividido los 50 por 100. 5 dividido los 50 por 100 y 3 dividido los 50 por 100. Cada una de las observaciones que tengo en cada intervalo, dividido su total, que en este caso son 50, multiplicados por 100 porque lo quiero tener en términos porcentuales. Y ahí tengo la frecuencia relativa que me había pedido la consigna. ¿Qué me permite ver la frecuencia relativa? Fíjense que es un fiel reflejo de lo que tenía en la frecuencia absoluta, es decir, la mayor cantidad, el valor más grande lo tengo en esta línea, en este intervalo. Después le sigue esta, tal cual como habíamos visto acá, le seguía esta de 10, entre 160 y 180. Le sigue este que está acá, que justo coincide, es decir, lo único que hizo es expresarlo en términos porcentuales.
Obviamente si sumo todo esto, me tiene que dar el 100%, o si lo hice en tanto por 1, me tiene que dar 1. Obviamente si hay decimales, puede ser que por errores de redondeo me tengo que fijar bien si apliqué bien las reglas para poder redondear, y es que esto me dé el 100%, hay veces que no da, pero sí tiene que haber una mínima diferencia, no puede haber más de un punto de diferencia. ¿Cómo hago para interpretar esto? Hace rato había dicho que si yo quiero interpretar esto, este 12 que está acá, era 12 de los 50 apartamentos tienen un cobro entre 140 y 160. ¿Cómo hago para expresar esto? En términos porcentuales. Lo tengo que hacer de la misma manera, nada más que en términos porcentuales. El 24% de los apartamentos tienen un cobro entre 140 y 160 pesos. Vuelvo a insistir, es expresarlo en términos porcentuales. Si quiero expresar este 20 que está acá, el 20% de los apartamentos tiene un cobro entre 160 y 180 pesos. ¿Queda claro entonces qué quiere decir la frecuencia relativa, cómo la calculo y qué es lo que estoy interpretando? Buenísimo. Sigo con el otro ejercicio, dijimos que íbamos a hacer el 8. Lo tienen ahí en la guía, lo acabamos de ver. Vuelvo a insistir, el ejercicio 7 no lo hago porque está pidiendo lo mismo, nada más que está haciendo alusión al ejercicio 5. Veamos el ejercicio 8. El ejercicio 8 me pide que haga una distribución, considerando la distribución de porcentaje que hice en el ejercicio 6, es el ejercicio que acabamos de hacer, que está, ya sabemos, en función del ejercicio 4, inciso B. Insisto sobre eso porque sobre ese ejercicio vamos a trabajar hasta el práctico 3 más o menos, así que lo vamos a ver seguido. Me está pidiendo que primero haga un gráfico de histograma de porcentaje, y después me pide un polígono de porcentaje. Cuando habla de porcentajes, me está diciendo que se está refiriendo a la frecuencia relativa porcentual. Entonces, es uno de los gráficos que vimos hace rato, que lo vimos en la presentación hacia el pasar. Me está pidiendo que haga este gráfico, y me está pidiendo que haga este polígono. Entonces vamos a ver qué características tienen estos dos. El histograma, lo que tengo que graficar en el histograma, que es lo que me está pidiendo ahora, por un lado es, en el eje de las X, es la variable en cuestión, en mi caso son los cobros por electricidad de estos apartamentos. Entonces acá voy a tener todos los intervalos que tengo en mi tabla de distribución de frecuencia. Y de este lado, dependiendo si el histograma me pide de frecuencia absoluta o si me está pidiendo un histograma de frecuencia relativa, lo que voy a graficar acá es lo que me está pidiendo. Si es la frecuencia absoluta, el F chiquito, el F minúscula, y si me está pidiendo que haga un histograma de la frecuencia relativa, lo que voy a graficar es el H minúscula. Entonces, siempre el histograma va a tener esta forma. Son barras una al lado de la otra de la misma anchura, porque lo que están representando en este caso, vuelvo a insistir en una variable, estoy hablando siempre de una variable continua. Lo que me va a representar acá son los intervalos que tengo en mi distribución de frecuencia. Acá está mi variable, así que acá voy a propósito no le puse nada porque no sé de qué se trata esto, pero en mi caso va a ser el cobro por electricidad, va a estar expresado en pesos. Y lo que voy a graficar acá son los distintos intervalos. ¿Se acuerdan que iba de 80 a 100, de 100 a 120, de 120 a 140? Creo que eso eran los límites inferior y superior de cada intervalo. Entonces eso es lo que voy a graficar acá. Y acá, en el caso de la consigna, si mal no recuerdo, me pidió que haga frecuencia relativa, un histograma de la frecuencia relativa. Entonces lo que voy a graficar acá es el porcentaje que yo tengo. Lo que me tengo que fijar para no hacer bien el gráfico de antemano y que no me quede corto la escala o no me quede grande, me tengo que fijar cuál es el valor más grande que tengo de H, del porcentaje, para poder armar la escala. Y lo que tengo que hacer es, para cada intervalo, hacer una barra hasta el valor del porcentaje que me dice en ese intervalo. Entonces,
volviendo al eje que yo tenía, creo que acá lo tengo. Voy a bajar un rato. Acá. Me voy a poner acá. Fíjense que, vuelvo a insistir, me está pidiendo que considere un histograma de porcentaje. Entonces lo que voy a tener acá son los cobros por electricidad, cobros por electricidad y gas, que me van a representar, ahí se los dejé para que ustedes me digan qué es lo que va a ir acá, pero son el límite inferior y superior de cada intervalo. Creo que lo tengo definido, ya sé. Y por este lado, la frecuencia relativa. Fíjense que el valor más grande que yo tenía de frecuencia relativa era 24, así que yo tengo que hacer un gráfico que por lo menos lo contenga el 24. Y tengo que poner en las abscisas, en el eje, el eje horizontal, tengo que poner la escala de 8 a 100, de 100 a 120, de 120 a 140, y para cada uno de estos intervalos, expresar la frecuencia relativa. Fíjense que el primero sería de 80 a 100, así que lo que yo debería expresar acá es que cortar el eje y poner desde 80 a 100. Si quieren lo copio para que lo tengamos acá al costado. Entonces, en 2 segundos. A ver. En 2 segundos. Entonces, acá estoy, ¿se ve la pantalla de nuevo? Ah, me dice que soy un... Entonces, lo que voy a necesitar poner acá es efectivamente este límite que estoy teniendo acá, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el límite inferior, este que está acá, lo tengo que poner acá, es decir, acá. Entonces me van a quedar que va, obviamente tengo que cortar el eje, esto va a ser desde 80 a 100, hasta 120, hasta 140, hasta 160, 180, 200 y 220. Entonces, voy a borrar esto que está un prolijo, pero acá entonces vuelvo a insistir, 80, 100. Entonces, ¿qué digo? Que el intervalo que va desde 80 hasta 100 tiene una frecuencia de 4. Entonces, mal este gráfico. Usted copia mal la... Ah, sí, por eso estoy viendo
Tendría que ser los porcentajes. Es que sí, tienen razón, copié mal la columna. ¿Sí? A ver. Salgo de acá. Salgo. Copié mal la columna. Bien. Copié la frecuencia. Copié la columna de la frecuencia. Bien. Vuelvo a compartir. Entonces, ahí está. Era la frecuencia relativa. Había copiado la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense, si quieren les vuelvo a escribir el pantallita. Vuelvo acá. Entonces, de 80 a 100 le corresponde, de 80 a 100 le corresponde una frecuencia relativa de 8, que es el 8 que está graficado acá. De 100 a 120, que tengo acá en la tabla, de 100 a 120 le corresponde una frecuencia relativa de 14, es el 14 que está graficado acá. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que queda para ustedes ver hoy en esto, siempre voy a cortar el eje, a menos que comience de 0, pero si no, acá en este caso, hacer una escala hasta 8, 80, medio grande. Y fíjense lo que me muestra esto. Lo mismo que habíamos visto hace rato, es decir que lo que me está mostrando es la distribución de los datos. Si me hubiera pedido un histograma de frecuencia absoluta, que también me lo podría haber pedido, es lo que estábamos haciendo hace rato, en vez de la frecuencia relativa que tengo acá, sino sería la frecuencia absoluta, y el gráfico va a ser exactamente lo mismo, la misma forma va a tener, lo que va a cambiar va a ser la escala, pero la forma va a ser la misma. En el eje de acá de abajo de las abscisas va a estar la variable, con sus intervalos que son los mismos, y en el eje de las ordenadas, acá en este eje vertical, en vez de porcentaje de apartamentos, van a ser la cantidad de apartamentos. Y lo que va a cambiar, obviamente, es la escala, porque sabemos que acá van a cambiar los números, pero la forma del gráfico va a ser la misma. Este es un típico gráfico de una distribución simétrica, que es lo que vamos a ir viendo a partir del práctico 3. Donde lo que ven es que, como vimos la clase pasada, los valores son chiquitos, van aumentando, tiene un pico y después comienzan a bajar. Eso es lo que después vamos a ir viendo ya, vuelvo a insistir, en el práctico 3, cuando veamos la simetría y asimetría de los datos. Pero si me pide un histograma, vuelvo a insistir, de frecuencia relativa o de frecuencia absoluta, acá en el eje va mi variable. Si hubiéramos estado, mi ejercicio hubieran sido la cantidad de acciones, el valor de las acciones, si hubieran sido el precio de las manzanas, si hubiera sido la nota de los alumnos del primer parcial, mi variable va a estar acá. Y si me hubiera pedido frecuencia relativa o absoluta, depende del histograma, va de este lado. Como mi variable es continua, porque estamos hablando de cobros de servicios, mi variable es continua, a pesar de que vimos que los datos son discretos, están redondeados, pero mi variable por naturaleza es continua, por eso las barras van una pegadita al lado de la otra. Parece como si fueran edificios uno al lado del otro. Y por una cuestión matemática también, de que fíjense que cuando calculamos el ancho del intervalo, y en este caso siempre los anchos del intervalo son iguales, por eso la anchura que tienen todas estas barras son todas iguales. Así que todas las barras tienen que ser iguales. Si una por alguna razón fuera más ancha que la otra, debería ser por un error de haberlo dibujado, pero en realidad el ancho de las barras no me denota nada. Lo que me va a denotar, lo que quiero observar es en realidad la altura que tienen las barras. Acuérdense que lo mismo que yo expresaba
de manera en la tabla, haciendo esa conclusión de que el mayor porcentaje de los apartamentos tiene un cobro entre 140 y 160, lo mismo lo voy a ver en este gráfico con la barra más alta. ¿Alguna duda sobre esto? Vuelvo a la variable de interés. Bueno, de 10. La variable de interés, me dice que sigo inestable. La variable de interés siempre va en el eje de las abscisas. Y Profe, lo que me... Sí, escucho. Una duda, o sea, en el histograma graficaríamos las variables tipo cuantitativa discreta, en este caso, o continuas. Ya vamos a ver, fíjate que estamos viendo, primero que estamos cuantitativas en este práctico, así que todo lo que vamos a ver en este práctico es cuantitativo. Lo cualitativo lo vamos a ver en el segundo práctico, semana que viene. Lo primero que estamos viendo acá es cómo grafico yo una variable que es continua, ¿sí? Entonces, estamos viendo continua. Ya para los últimos ejercicios, creo que es el ejercicio 14, vamos a ver qué pasa cuando la variable es discreta. Imagínense que la nota de ustedes solamente se saquen 1 o se saquen 2, o si estoy graficando la edad de ustedes, quiero hacer una distribución de cómo se distribuye la edad de ustedes, ver dónde está el valor la mayor concentración de ustedes en cuanto a la edad, eso es discreto, a pesar de que sabemos que cumplimos años, es decir, la variable es continua, porque todos los días voy teniendo un mes más, un día más, pero sabemos que la variable por naturaleza, la edad, es discreta. Yo siempre digo, tengo 25 o tengo 26 años, no digo que tengo 25 con 3 meses. Entonces, por ejemplo, la nota, por ejemplo, la edad de ustedes, la trabajamos como una variable discreta, y eso lo vamos a ver al final de este práctico. Cuando la variable es continua, como en este caso, porque es pesos, el cobro por electricidad es una variable continua, porque está expresado en pesos, generalmente todo, fíjense que si estoy hablando de el ingreso familiar, también es continuo. Si estamos hablando de otra variable, por ejemplo, la altura de ustedes, que por ejemplo la puedo medir en centímetros, también lo trabajo como si fuera continuo. Todo eso lo grafico mediante un histograma. Siempre el histograma tiene esta forma, barras juntas, porque la variable que estoy graficando es continua. No sé si respondí tu pregunta, capaz que te mareé. No, profe, excelente, lo reentendí, gracias. Bueno. Sí. Me pedía también un polígono. Si ustedes se acuerdan, me pedía un polígono de porcentajes. El polígono de porcentajes es este que tenemos acá al lado. El polígono de porcentajes va a tener la misma forma que tenga el histograma. Si el histograma tiene esta forma, el polígono también va a comenzar a subir y después va a comenzar a bajar. La misma forma va a tener. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a necesitar graficar. Imagínense que también el polígono de frecuencias tengo para la frecuencia absoluta o tengo para la frecuencia relativa. En este caso, si veo la consigna, me pidió para la frecuencia relativa, pero también, como el histograma, lo puedo graficar para la frecuencia absoluta. En vez de graficarlo los intervalos, lo que voy a recuerdan, los puntos medios, lo vemos acá. ¿Qué eran los puntos medios? Lo vimos en la clase pasada y algo hablamos ahora al principio. Los puntos medios es el valor representativo de cada intervalo. Yo sé que mis datos van desde 80 hasta 100, 80, 81, 82, 83,55, porque son continuos. Son todos los valores que van entre 80 hasta 100 sin incluirlo. Pero yo necesito elegir uno que represente a este intervalo. Estoy buscando el candidato que represente este intervalo. Y va a ser un número que caiga en el medio. Lo vimos en la clase pasada, dijimos que el punto medio, no me acuerdo qué ejercicio era, creo que era este. El punto medio dijimos que el punto de la clase es lo que tenía que hacer, si ustedes se acuerdan, este era el ejercicio de los apartamentos, también apartamentos de una recámara, no sé qué.
Lo que yo tenía que hacer era, si ustedes se acuerdan, era al ancho del intervalo dividirlo en 2 y al límite inferior sumarle ese resultado. Entonces, si me voy a este ejercicio, me fijo que el ancho del intervalo, obviamente este ejercicio ya estaba resuelto, no calculé un ancho del intervalo, pero es fácil sacarlo, este ancho del intervalo es de 20, calculo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior y tengo cuánto es el ancho del intervalo, creo que eso no queda duda, lo vimos que iba de 20 en 20, entonces a 20, que es el ancho del intervalo, lo divido en 2, me queda 10, y entonces a 80 le sumo 10. A 100 le sumo 10. Ay, no pude ver el chat. No sé qué me dicen de no. Ah, debe ser que no tenía luz. Acuérdense que soy un poco colgada con el chat. Entonces, el ancho del intervalo, en este caso, ancho del intervalo, es igual a 20. Entonces, a 20 lo divido en 2, me queda 10, y entonces al 80 le sumo 10. Al 100 le sumo 10. Al 120 le sumo 10. Entonces me van a quedar esos puntos medios. Entonces lo que voy a hacer es, lo creo acá para que lo vamos viendo, los puntos medios, que ya van a ver que en el práctico 3 lo vamos a simbolizar de alguna manera, van a ser el 90, el 110, 110, el 130, el 150, el 170, 190 y 210. Esperen que voy viendo de paso. Y entonces, ¿qué voy a graficar? Dijimos que grafico el punto medio con la frecuencia relativa. En este caso, porque me pidió frecuencia relativa. Grafico el punto medio, en vez de hace rato graficar el intervalo con la frecuencia relativa, acá voy a graficar el punto medio con la frecuencia. Y voy a ir marcando los puntos. Voy a ir marcando el primer punto, el segundo, el tercero, y después los uno con una línea. El mismo esquema que tenía para el histograma, graficar la variable en las abscisas, nada más que ahora voy a ir identificando los puntos medios, 90, 110, 130, 150, 170, 190 y 210, y en el otro eje, el porcentaje. Entonces lo que voy a graficar son estos dos pares de puntos. Entonces, para el punto 90, la frecuencia es 8. Entonces acá lo tengo. Fíjense que lo voy a pasar para abajo, así lo puedo ir viendo. Entonces, para el punto 90, acá está el 90, es muy chiquito esto, sí. A 90, el par de valor que es con el 8, entonces 90 con el 8, el 110 con el 14, el 130 con el 18, el 150 con el 24, el 170 con el 20, el 190 con el 10 y el 210 con el 6. Entonces ahí tengo los 7 puntos. ¿Qué pasa? Al ser un polígono, como todo polígono, sí o sí lo tengo. Fíjense que estos tenía este punto, este que está acá, este que está acá, todos estos puntos están acá. Les trazo una línea, les voy trazando una línea. Pero sí o sí yo los tengo que hacer cerrar a este polígono, lo tengo que hacer cortar con el eje. Entonces, me imagino cuánto sería el punto medio anterior, y obviamente es un valor de 0, y me imagino un punto medio superior, después que se haya terminado todos estos 7 intervalos de clase, y también le agrego un punto 0. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el punto medio anterior a 90, ¿cuánto era? El punto medio anterior
es un intervalo que no existe, pero que va desde 60 a 80, y el punto medio es un 70. Y la frecuencia relativa, obviamente, 0. No tengo nada de datos en ese intervalo. Entonces, 70 con 0. Y lo mismo hago para el siguiente intervalo, después de haber terminado con esta tabla, el siguiente que me imagino va de 220 a 240, de 220 a 240, el punto medio es 230, y también tiene 0 frecuencia relativa porque no tengo ningún dato en ese intervalo, y entonces también lo hago cortar al 230 con el 0. ¿Esto por qué? Porque al ser un polígono sí o sí tiene que cortar con el eje y terminar, tener una forma de polígono y cerrarse. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo hago un polígono de porcentajes? De la misma manera que hice un histograma, la variable en las abscisas, y depende si me está pidiendo un polígono de frecuencia absoluta, entonces va a cantidad de apartamentos, el F minúscula, y si me pide un polígono de porcentajes, como me pidió acá en este caso, lo que tengo acá son porcentajes, la frecuencia relativa es lo que conozco como H. Hace rato en el intervalo, en el histograma, lo que graficaba era el intervalo con la frecuencia. Ahora en el polígono lo que tengo que hacer es el punto medio con la frecuencia. Y armar estos pares, marcar estos puntos y unirlos con una línea. Para poder cerrar el polígono, tengo que imaginarme el intervalo anterior con 0 frecuencia y el intervalo superior, digamos, siguiente, con frecuencia también igual a 0. Fíjense que la forma de los dos gráficos es la misma. Como decíamos, va subiendo y después comienza a bajar. Va subiendo y después comienza a bajar. Tienen la misma forma. Lo que está cambiando básicamente es que en el otro grafico los intervalos y en este estoy graficando un punto representativo de ese intervalo, pero la forma es la misma. Y como les había contado, que no creo que me hayan escuchado mucho porque todavía no habíamos interpretado estos gráficos, pero yo les había contado que muchas veces se grafica el histograma junto con el polígono en el mismo gráfico. Fíjense que el polígono, el histograma, es las barritas, y obviamente se imaginarán que ahí en el punto que está ahí en el medio son los puntos medios de los intervalos, estos que están acá. Y entonces muchas veces se grafica todo en lo mismo. Por ahora no es recomendable que lo hagan. Si a ustedes les pide un histograma, hago un histograma. Si me pide un polígono de frecuencias, hago un polígono de frecuencias por separado. Si me llegaran a pedir que haga todo junto, se refiere a esto, pero no solemos pedir lo mismo, pero es para mostrarles que muchas veces se lo grafica los dos en un mismo gráfico. ¿Alguna duda? Profe, ¿me Sí. puede explicar cómo sacaba este número 70 de la abscisa? Sí, ya te muestro. Lo que yo tengo que hacer es imaginarme el intervalo anterior. Y imaginarme un intervalo acá. Es decir, me tengo que imaginar uno por acá y uno por acá. No sé qué dice. Es decir, si el primer intervalo que yo tengo, acuérdense que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta ahí nomás llego. Me tengo que imaginar el anterior. Si este va de 80 a 100, quiere decir que el anterior va desde 60, pero menos de 80. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el punto medio? El punto medio es 70. ¿Cuánto es la frecuencia? Y la frecuencia es 0, porque no tengo ninguna observación ahí. 0%, y si hubiera calculado la frecuencia absoluta sería 0, es decir, 0 observación. Me voy a mis datos y me fijo cuántos datos hay desde 60 hasta 80 y no hay ninguno. Acuérdense que comienza recién desde 82, 83, no me acuerdo cuánto era. Y lo mismo para este que está acá. Entonces yo tengo que, al valor de 70, que está acá, hacerlo cruzar con el eje, es decir, con una frecuencia de 0. Y lo mismo con este.
El que yo me imagino que va a estar después va a ser desde 220, pero va a ser menos de 240. Entonces el punto medio acá es 230 y esto es 0 también. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Por qué se hace eso? Porque como es un polígono, sí o sí tiene que cerrarse. No puede quedar acá en el aire. Tiene que cerrar y cortar con el eje. Como si fuera el histograma que también tiene que cortar ahí abajo en el eje y empezar. De esa manera es como hago el polígono. Fíjense, vuelvo a insistir, tiene la misma forma, tiene los mismos puntos, nada más que en uno grafico los intervalos y en el otro grafico los puntos medios. ¿Qué hago para interpretarlo? De la misma manera que lo interpreté en el caso del histograma. Es decir, lo que me permite ver cuál es el valor más grande. A ver, me espera un ratito, ¿qué pasa? Sí, estoy comenzando. Entonces, lo que me permite ver el polígono de porcentaje, al igual que el histograma, es ver cuál es el valor representativo en este caso, porque acuérdense que ya trabajamos con los puntos medios, de las frecuencias más grandes que tenemos. Y veo cómo se distribuyen los datos. Algo de esa palabra vamos a utilizar mucho a partir de práctico 3, ver qué forma tienen los datos. Entonces vamos a ver que la mayoría de los apartamentos tienen un cobro de un valor representativo de 150 pesos, si es que quiero expresar el polígono de porcentajes. Profe, Sí, yo tengo una duda. Acá cuando usted saca el punto medio, ¿es lo mismo hacer el extremo inferior más el extremo superior dividido 2 que hacer el ancho dividido 2 y y también sumarle a... sí, puede ser en cuestiones matemáticas, sí. Es el valor que Bien. cae en el medio. Sí, nada más que uno lo hace por la diferencia que hay entre estos dos y dividido en 2. Pero, Claro, entonces sí. no hay un caso específico para hacer el ancho dividido 2, ¿o sí? Sí, lo trabajamos directamente así, a pesar que por una cuestión matemática puedo llegar al mismo resultado, pero sí, es lo que yo tengo en el medio de esos dos, dividido 2, pero sí, también por una cuestión matemática lo podría hacer, pero lo más correcto es el ancho dividido 2, y a eso le sumo o le resto, depende de con quién quiera trabajar. Bien. Muchas gracias, profe. Por favor. Yo les dije que íbamos a hacer ahora el ejercicio 10, porque el ejercicio 10 sigue estando en relación a este ejercicio de los cobros por electricidad. El ejercicio 10 los tengo acá. El ejercicio 2, si ustedes recuerdan, va por este lado, me va a pedir que haga un gráfico de este estilo, que se llama ojiva o frecuencia, o gráfico de frecuencia acumulada. Ya vamos a ver cómo lo graficamos, pero se los muestro para que vean que en algún momento yo voy a tener esta forma cuando lo termine de graficar. Que en función de este ejercicio 4 ítem B, arme la frecuencia, la distribución de frecuencia acumulativa, y que también arme también el inciso B, me pide la distribución de porcentaje acumulativo, distribución de frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Y después me pide que grafique. Ese gráfico es lo que recién les mostré en pantalla, a eso vamos a llegar. Entonces, lo que tengo que armar es una tabla muy parecida a lo que si ustedes se acuerdan en la presentación del Power que recién les mostré, es tenía una camisa guardada. Varias columnas. Cada por año, como le dan dos, una no renueva, la otra la guarda. Tiene como 5 o 9. Bueno, ahora, a partir de ahora ya podés guardar. Me olvidé que tenía clase de 6 a 8, de 6 a 7 y media. Gracias, porque yo tengo un montón de pantallas acá abiertas. Si alguno me dice,
comparto de nuevo. Entonces me pide distribución de frecuencia acumulativa. La distribución de frecuencias acumulativas, fíjense que la diferencia entre lo que me pide, porque fíjense que ya tenemos varias. Entonces me está pidiendo acumulativa. Cuando me dice distribución de frecuencia acumulativa, me está hablando de la distribución absoluta acumulativa. A eso se está refiriendo. Que la vamos a simbolizar como F mayúscula. Y cuando me diga porcentaje o distribución de frecuencias relativa o distribución de porcentajes acumulativos, lo que me está pidiendo es la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a simbolizar como H mayúscula. Entonces, cuando me hable, lo que me pide en el primer inciso, la frecuencia absoluta, o sin la palabra absoluta, pero la frecuencia acumulativa o acumulada, lo que me está pidiendo es acumular la frecuencia absoluta. Entonces, si a la frecuencia, que es lo que armamos en un principio, la llamo F, la acumulada la voy a llamar F mayúscula, y cuando me pida la distribución de porcentaje acumulativo, o me diga distribución de frecuencia relativa acumulativo, pero si me dice porcentaje, ya me está haciendo alusión a la distribución relativa. Y si me dice acumulativo, me está pidiendo esto que simbolizamos como H mayúscula. La relativa es la que calculamos hace rato, en el ejercicio anterior, y si me pide la acumulada es la H mayúscula. Vamos a ver que el proceso para calcular tanto esta que está acá, la F mayúscula, como la H mayúscula, las dos acumuladas, el proceso es el mismo. Nada más que una está en función de la absoluta y la otra está en función de la relativa. ¿Cómo hago para calcular esto? Lo que yo tengo que hacer es ir acumulando. A medida que voy avanzando en los renglones, a medida que voy avanzando en estos intervalos de clase, lo que voy a ir haciendo es acumulando. Es decir, tengo que sumar lo que yo encuentre acá, más todo lo anterior. Obviamente, el primer valor que yo tengo es 4, todo lo anterior no tengo nada, tengo 0, entonces va a ser 4 acá. Acá va a ser 4. ¿Cómo hago para completar la siguiente? La siguiente, como dijimos, 7 más todo lo anterior, es decir, 7 más 4, 11. Cuando quiera completar esta tercera fila, va a ser 9 más todo lo anterior, es decir, 9 más 7 más 4. 9 más 7 más 4 me da 20. Entonces, voy completando de esa manera, es decir, cuando vaya a este valor que estoy acá, que quiero completar acá, va a ser 12 más 9 más 4 más 7. Y ese valor me da 12 más 9 más 7 y más 4 me da 32. Es decir, voy acumulando la celda en la que estoy, es decir, el intervalo en el que me posiciono, más todo lo anterior. Obviamente ustedes imaginarán, vuelvo a insistir, por cuestiones matemáticas, y porque ustedes están recontrafilados con sus matemáticas, esto lo podría sacar, en vez de 10, sumarle más el 12, más el 9, más el 7, más el 4, el 10 directamente sumarle el 32, que es todo el acumulado anterior, y me va a dar el mismo resultado. 10 más 12 más 9 más 7 más 4 es 42, que es lo mismo, más fácil hacer 10 más 32, 42. 5 más todo lo anterior, 47. Y 3 más todo lo anterior va a dar 50. Siempre, obviamente, este valor tiene que ser igual a n, ¿sí? La cantidad de observaciones que yo tenga. Es decir, este valor tiene que coincidir con este que está acá. Más, en este caso, en la relativa puede ser que por errores de redondeo no llegue, pero en este caso sí tiene que coincidir este con este. Vamos a hacer la relativa, que es igual, el mismo procedimiento, y ya vamos a ver cuáles son las interpretaciones. Si no quedó claro cómo lo hicimos, acá lo vamos a volver a practicar. De la misma manera, hacemos 8 más todo lo anterior no tengo nada, entonces 8. 14 más todo lo anterior, 14 más 8, 22. 18 más todo lo anterior, es decir, 18 más el 14 más el 8, me da 40. 24 más todo lo anterior, 24 más el 18 más el 14 más el 8, me da 64. 20 más todo lo anterior, y ahí es donde dijimos, es más fácil
Yo sé que todo lo anterior, en este caso es el acumulado inmediato anterior, entonces por eso voy haciendo esa suma cruzada. 20 más 64 es 84, más 10 es 94, y más 6 es 100. Fíjense que también acá me tiene que dar el 100%, acá si redondeé, por cuestiones de decimales, puede ser que no llegue al 100 exacto, pero vuelvo a insistirle, la diferencia debería ser mínima. ¿Queda claro cómo calcula entonces los acumulados tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia relativa? ¿Quedó alguna duda? No, profe, ninguna. Bien. Como siempre, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque matemáticamente lo sacamos rápido. Una vez que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer, matemáticamente lo sacan volando, mentalmente, ni siquiera con calculadora. Pero ¿qué es lo que me quiere decir? Vamos primero con esto. Habíamos dicho que la frecuencia yo la interpretaba como que 12, por ejemplo, de los 50 apartamentos tienen un cobro entre 140 y 160. Esa era la interpretación. Si yo quiero ir a este 7 de los 50 apartamentos tienen un cobro entre 100 y 120 pesos. ¿Qué pasa con el acumulado? ¿Cómo es la interpretación? Imagínense que yo quiero agarrar este 20 y lo quiero interpretar. Fíjense obviamente también que como va acumulando, los valores van aumentando, y obviamente hasta llegar a la cantidad de observaciones que tengo. Si yo quiero interpretar este 20, ¿qué quiere decir? Que 20 de los 50 apartamentos tienen un cobro de menos de 140 pesos. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el límite superior, sabiendo que este es abierto, pero vamos por parte, tomando el límite superior y sabiendo que son menores, porque acuérdense que esto es acumulado. Entonces, si yo quiero interpretar este 20, yo voy a decir que 20 de los 50 apartamentos tienen un cobro de menos de 140 pesos. Muchas veces, si quiero ser un poco más detallista, más precisa, puedo decir que 20 de los 50 tienen un cobro de 80, que es el valor donde empiezan mis observaciones, hasta 140. Pero con decir menos de ya es suficiente. Entonces, si yo quiero interpretar, por ejemplo, este 42 de los 50 apartamentos tienen un cobro menos de 180 pesos. Entonces, siempre para interpretar la frecuencia acumulada, ya sea absoluta acumulada o la relativa acumulada, lo que tengo que hacer es ver el límite superior del intervalo. Lo mismo puedo hacer para la frecuencia relativa. Lo mismo. Acuérdense que el procedimiento es lo mismo, nada más que el otro está en términos porcentuales. Entonces, vamos a la relativa y vamos a ver qué es lo mismo. Si yo me acuerdo, si yo quería expresar este 18, yo decía que el 18% de los apartamentos tiene un cobro entre 120 y 140. Si yo quiero expresar este 10, el 10% de los apartamentos tienen un cobro entre 180 y 200. ¿Qué pasa cuando vamos a la relativa acumulada? De la misma manera que hicimos lo anterior, una vez que veo cuál quiero interpretar, lo tengo que asociar con el límite superior de ese intervalo. Entonces, si quiero interpretar ese 40 que está acá, que estoy marcando acá, el 40% de los apartamentos tiene un cobro de menos de 140 pesos. El 40% tiene un cobro de menos de 140 pesos. Si quiero interpretar este 84, lo que voy a hacer es decir que el 84% de los apartamentos tiene un cobro de menos de 180 pesos. Fíjense que siempre me tengo que acordar, y por eso siempre es importante, y vuelvo un ratito para acá arriba, saber cuál era mi variable en cuestión, porque si no, ya no me acuerdo si estoy, una vez que hice todos los cálculos matemáticos, yo no sé si son pesos, si son manzanas, si son kilos. Entonces tengo que saber siempre cuál es mi variable, identificarla para poder hacer estas conclusiones. ¿Queda alguna duda de cómo hice el cálculo de las frecuencias acumuladas y las interpretaciones? No, profe. Si no queda alguna duda,
Entonces vamos a ver el gráfico. Me había pedido un gráfico. Se llama gráfico de polígono de frecuencia relativa porcentuales acumulada. Fíjense que tengo primero ver qué es lo que me está pidiendo. Primero que me pide un gráfico de un polígono, como hace rato ya vimos, se imaginarán que tengo que graficar puntos. Y al mismo tiempo, lo que... ¿dónde está mi polígono? Y al mismo tiempo, fíjense que me está hablando de frecuencia relativa, porcentual. Entonces yo ya sé que es el H. Me está hablando de relativa y porcentual. Y al mismo tiempo acumulada. Entonces lo que me está pidiendo es el H mayúscula. Entonces, acuérdense, lo fuimos haciendo por partes, pero fíjense que no se olviden que la tabla siempre tiene este esquema. Tiene el intervalo de clases, y generalmente uno, como sabe que en algún momento me van a pedir algo, generalmente uno hace toda esta tabla de un solo saque, por decirlo de alguna manera, de una sola vez, y después va haciendo los cálculos necesarios. Pero fíjense que cuando presentamos esta tabla y les dije, miren, así va a quedar la tabla, estos eran los intervalos, esta era la frecuencia, después acá está la acumulada, la relativa, y la relativa acumulada. Generalmente uno acostumbra a armar primero toda esta tabla completa y después ver qué me piden. Si me pide un histograma de la frecuencia absoluta, yo sé que voy a utilizar esto. Si me pide un polígono de la frecuencia relativa, me va a pedir esto. Esto voy a tener que graficar junto con sus puntos medios. Si me pide lo que me está pidiendo ahora, fíjense que me decía un polígono de la frecuencia relativa acumulada, yo sé que esto es lo que voy a tener que graficar. Y eso es lo que acabamos de hacer nosotros en este ejercicio. Que graficar esto que está acá, es decir, ya vamos a ver cómo lo hago el gráfico. Sí, te escucho. Exactamente. Fíjate que en los ejercicios, el 5, bueno, el 5 sí, el 5, 7, 9 y 11, te pide exactamente, es un reflejo tal cual de lo que vinimos haciendo nosotros. Si ustedes a ese lo quieren resolver, primero armando toda la tabla y después viendo qué es lo que les va pidiendo, no hay problema. Pero después que lo hagan, se van a dar cuenta, por experiencia, que siempre les van a pedir algo, entonces es mejor hacer todos los cálculos de una sola vez, armar esa tabla y después ver si me pide un histograma, si me pide una conclusión. Mucho más aún en el práctico 3, cuando van a ver que nos conviene a nosotros armar toda la tabla de una sola vez y después ver qué cálculos nos están pidiendo. Así que para el ejercicio que les queda del práctico lo podrían trabajar así, armar solamente la tabla de una sola vez y después ir viendo qué es lo que les va pidiendo. ¿Qué es lo que tengo que graficar acá? De nada. Yo lo que tengo que graficar son puntos, donde obviamente lo que me está pidiendo es, también yo podría tener una ojiva, un polígono de porcentaje de la frecuencia absoluta, pero no se estila, es mucho más común de la relativa, así que porque ahí es donde tiene mayor interpretación. Yo lo que tengo que graficar es este 8, 22, 40, 64, 84, 94 y 100. ¿Con qué los voy a graficar? Necesito el otro par, es decir, este va a ser uno de mis valores, necesito el otro que vinimos haciendo. ¿Y con qué valor lo hago? De la misma manera que lo interpreté. ¿Cómo interpretaba esto? Yo decía que el 8% de los apartamentos tienen un cobro menor de 100, si ustedes se acuerdan. Después dije que el 22% de los apartamentos tienen un cobro menor a 120. Que el 40% de los apartamentos tienen un cobro de menos de 140. Entonces lo mismo que hice para interpretar es lo que yo utilizo para graficar. Tengo que graficar la frecuencia con el límite superior del intervalo, obviamente, que le corresponde. Entonces, el 8 con el 100, el 22 con el 120, el 40 con el 140, el 64 con el 160, y así. Entonces, cuando lo grafico, fíjense, dijimos el 8 con el 100, el 8 con el 100, que es este punto que está acá, el 8 con el 100, después dijimos el 22 con el 120,
quieren, no sé si esto tendrá fórmula, yo lo copio acá al lado. No sé qué tengo, por suerte después no voy a grabar nada. Entonces dijimos, el 8 con el 100, es este punto que está acá. El 22 con el 120, el 22 con el 120, 22 con el 120. Se imaginarán que cuando yo arme esto, lo primero que tengo que ver, hasta dónde van mis límites superior, para no quedarme corta con el eje horizontal, y obviamente sé que la frecuencia acumulada siempre va a llegar hasta 100, por eso siempre acá esta escala va a ser hasta el 100%. El 40 con el 140, 40 con el 140, el 160, el 64 con el 160, el 84 con el 180, y así. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir. La frecuencia relativa acumulada la grafico con el límite superior de cada uno de los intervalos. Y surge no de otra cosa de la interpretación que hicimos hace rato, así que no es algo nuevo. Cuando lo interpretamos hicimos eso. Entonces, cuando quiera graficar una ojiva o un polígono de porcentaje, tengo que tener en cuenta en el eje siempre de la variable, de las abscisas, ver hasta dónde me llega mi límite superior, el último, para no quedarme corta, pero yo ya sé que acá en el eje vertical va a estar hasta el 100%. Como es un polígono, esto no lo puedo cortar para acá, pero sí lo tengo que hacer cortar acá con el eje, este polígono no puede estar ahí solito en el aire, entonces hago lo mismo que hice hace rato. Me imagino un intervalo anterior y lo corto. El intervalo anterior, como hicimos hace rato, va desde 60 hasta 80 y tiene una frecuencia relativa de 0, acumulada de 0. Entonces por eso el 80 lo corta acá en 0. De la misma manera que hicimos hace rato. El anterior va desde 60 hasta 80, el límite superior entonces obviamente es 80, y la frecuencia relativa acumulada hasta ese punto es 0, por eso corto acá. ¿Queda duda de cómo se arma esto? Si queda alguna duda, alguno vaya hablando, acuérdense, y siempre le digo lo mismo, prefiero que me activen el micrófono si me interrumpen, y si no, me dejan ahí y algún compañero me avisa que están escribiendo en el chat, si queda duda. Esto lo vamos a ocupar mucho, así que no es algo que de estadística van a ir viendo que siempre vamos a ir ocupando cosas que fuimos aprendiendo. Entonces no es que me aprendo ahora a armar una ojiva y hago borrón y cuenta nueva para el próximo práctico, porque seguramente lo voy a ocupar. ¿Qué me permite ver esto? Esto generalmente muchos lo van a ver también cuando veamos el práctico 3, cuando veamos algunas medidas de posición, como ser la mediana, que por ejemplo acá me marca que yo podría hacer un corte acá en el 50% y bajar para acá y aproximar, porque fíjense que acá el 50% no los tengo al 50% de los datos. Acuérdense que habíamos dicho, el 40% de los apartamentos tienen un cobro de 140 o menos, y después el 64% de los apartamentos tienen un cobro por electricidad de menos de 160 pesos. Pero fíjense que el valor de la mitad, el 50% no lo tengo, pero yo con este gráfico lo podría aproximar, haciendo una línea con la regla acá y bajando para acá para ver cuánto es ese valor, que más o menos anda en el 150, quizás un poco menos. Entonces, para eso me permite ver lo que habíamos interpretado acá, en la tabla, lo puedo interpretar gráficamente. Esto sirve mucho para ver cómo están distribuidos los datos, porque esta forma de polígono depende si los datos tienen determinada característica, simétricos, asimétricos, van a tener una particularidad. Por ahora, como no sabemos nada de simetría y todas esas cosas que está diciendo la profe y no le entiendo, lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Yo lo que tengo que saber es que si me piden un polígono de porcentaje acumulado, lo que tengo que hacer es graficar la frecuencia relativa acumulada, el H mayúscula, con los límites superiores de los intervalos. Y si quiero interpretar, lo mismo que interpreté acá cuando leí la tabla, lo puedo interpretar acá y puedo decir que el 64% de los apartamentos tiene un cobro de menos de 160 pesos, cobro de estos servicios. Y de la misma manera que lo interpreté, nada más que visualmente queda un poquito mejor. Eso es lo que, fíjense que ya
vamos avanzando, y como siempre les digo, fíjense todo lo que fuimos avanzando, y todavía no hemos terminado el práctico. Hemos comenzado con un conjunto de datos, eran 50 datos de los cuales no podía decir nada, y ahora ya puedo decir muchísimo. Los pude ordenar, pude ver cuál era el más chico, cuál era el más grande, pude armar una distribución de frecuencia para ver dónde está la mayor cantidad de datos. Dijimos que está al medio, ¿se acuerdan que decíamos que estaba, la mayor cantidad de datos estaba entre 140 y 160 pesos? Ya fuimos hablando bastante de los datos, y pudimos armar con esta tabla y con estos gráficos, expresarlos y mostrarlos de manera visual por medio de gráficos. Por ahí siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, acá podríamos aplicar eso, yo puedo graficarlos y veo y tengo un panorama mejor de lo que puedo ver en una tabla. Ahí más o menos terminaría lo que es con datos continuos. Los otros ejercicios que vamos a ver, el ejercicio 13, que lo tengo acá para verlo, lo vamos a ver rápido, porque lo único que quiero mostrarles de esto es que es más de lo mismo de lo que veníamos trabajando. La diferencia está en que ahora los datos son discretos, junto con otro ejercicio que tenemos para ver al último, que es el ejercicio 14. Fíjense que este ejercicio 13, como siempre yo saco el extracto para no estar yendo y viniendo de las pantallas. Fíjense que el ejercicio 13 dice que es una tabla con una distribución por edades de los visitantes de páginas web de agencias de viaje durante diciembre del 2003. Y tengo una tabla. Me pide que arme una distribución de frecuencias relativas acumuladas. Es decir, frecuencia relativa, ya sé que es una H, es la de porcentaje. Y si me dice acumulada, entonces va a ser la H mayúscula. De ahí me doy cuenta que es lo que me está pidiendo. Me da una tabla, no es lo que yo estoy acostumbrado a manejar, así que la vamos a acomodar esa tabla. Y después me hace una serie de preguntas, que esas sí se las voy a dejar para ustedes, creo que acá no lo puse, para que ustedes lo resuelvan mirando la tabla. Esta tabla que está acá, que dice edad de 18 a 24, dice porcentaje 11,3, después dice de 25 a 34, que está acá, y dice 19,11, está acá. Es decir, lo único que hice yo es, a lo que está acostado, apaisado, lo trabajé de la manera que yo siempre lo trabajo. El intervalo por este lado, y los valores por el otro. Fíjense que acá la variable es discreta. Como hablábamos hace rato, a pesar de que uno va cumpliendo y va avanzando en la edad todo el año, pero yo no digo que tengo 25,3 años, sino digo tengo 25 o tengo 26, dependiendo si los cumplí o no los cumplí. Entonces acá la edad también la trabajamos como algo discreto. Entonces fíjense que me dice que tengo, acuérdense que son visitantes a una página web, una página web que creo que era de agencia de viajes. Fíjense que tengo desde 18 hasta 55 o más, lo deja abierto. Y fíjense que los trabaja como, no es como hace rato que lo trabajábamos abierto cerrado, porque acá como es discreto, directamente tomo el 24, y el 25 ya lo tomo para el próximo intervalo. Lo mismo acá, este intervalo llega hasta 34, y el próximo intervalo ya comienza en 35. Típico de una distribución cuando mi variable es discreta. Fíjense que seguimos trabajando con variables numéricas, nada más que ahora es discreto. Esto que está como porcentaje, no es otra cosa que la frecuencia relativa que conocimos hace rato. Frecuencia relativa, y que la habíamos denominado H minúscula. No es otra cosa que eso. Entonces ya me da la frecuencia. Si me hubiera dado cantidad, si me hubiera dado la cantidad de personas, entonces lo que yo hubiera obtenido acá es la frecuencia absoluta, que la defino como F chiquito, y después veo qué es lo que me pide. A mí me pidió que haga la frecuencia relativa acumulada. Entonces me está pidiendo lo que calculamos hace rato, la H mayúscula. Entonces, si ya tengo, fíjense que ya tengo la frecuencia relativa, vuelvo a insistir, si no me lo hubiera dado y me hubiera dado la frecuencia absoluta, entonces primero tengo que calcular la relativa, primero tengo que calcular H minúscula, y recién puedo calcular H mayúscula,
o la frecuencia relativa acumulada. Acá ya me lo da, así que directamente lo que tengo que hacer es acumular. ¿Cómo acumulaba? Este más todo lo anterior. Este más todo lo anterior. Este más todo lo anterior. Y ahí por eso aparecen estos resultados que yo tengo acá, que es lo mismo que hicimos hace rato. 11,30 más todo lo anterior, 11,30. 19,11 más todo lo anterior, 30,41. 23,64 más todo lo anterior, 54,05, hasta llegar al 100%. La misma recomendación de siempre, fíjense que por ahí, por cuestiones de decimales, puede ser que no llegue al 100 exacto, pero algunas veces es porque redondeé mal, y algunas veces por la naturaleza de los datos no puedo redondearlo y no queda en un 100, pero sí debería ser un 100% acá. Y ahí me hace una serie de preguntas. Muchas veces también se calcula la frecuencia relativa acumulada, pero al revés, por eso se la denota como H menos, porque va acumulando. Y acá va en el proceso inverso. Se los dejo acá para que lo vean, pero no es otra cosa que comenzar desde el 100% y comenzar a restar la frecuencia relativa para ir calculando. De la misma manera que iba aumentando y sumando todo lo que acumulaba, acá lo que voy a hacer es ir restando al 100% las frecuencias relativas para ir obteniendo estos valores. 88,70 menos los 19 me va a dar el 69, el 69 menos los 23 me va a dar el 45 y así. Algunas veces lo calculan ustedes, pero no es otra cosa que la inversa de esta, así que se las dejo porque algunos libros la trabajan por si queda alguna duda. Pero nosotros habíamos estado trabajando sobre estas dos, y sobre estas dos es suficiente para contestar estas dos preguntas. Lo primero que me pregunta es qué porcentaje de visitantes tenía menos de 45 años, qué porcentaje de visitantes tenía menos de 45 años, entonces puedo calcularlo en función de esta tabla, nada más que eso se los dejo, a menos que ponga el cursor yo ahí y se vea la respuesta, pero ustedes me tendrían que decir cuánto es el porcentaje de visitantes que tenía menos de 45 años, fíjense que sí o sí necesito utilizar la acumulada, y ver hasta dónde toca sin incluir el 45%, y lo mismo para el otro. La otra pregunta era qué porcentaje de visitantes tiene al menos 35, al menos quiere decir que tiene 35 o más, 35, 36, 40, 50, entonces lo puedo sacar de esta tabla, por diferencia, o lo puedo sacar de esta. Obviamente me sirven las dos, pero si no estoy segura, puedo hacer los cálculos individuales para ver qué es lo que corresponde. Esos dos se los dejo para ustedes, para que lo vean, y lo puedan resolver. No les muestro la respuesta, así que para que ustedes lo vean cómo lo calculan. Quiero que comiencen a pensar cómo debería responder esas dos preguntas, con este que tengo acá, o con este, y para sacarme la duda, poder corroborar con la frecuencia relativa. Así que eso se los dejo, fíjense que está resuelto, lo único que falta es responder esas dos preguntas. Dos preguntas simples, que es lo mismo que venimos interpretando desde que armamos la tabla de distribución de frecuencia. Y por último, vamos a hacer este ejercicio 14. Digo por último porque el ejercicio 15 es una actividad, pero es cuando generalmente ustedes están presenciales, digamos, porque es insistir de que se matriculen en el Moodle, pero si están acá quiere decir que ya están matriculados. Y el ejercicio 16 es un caso, que ya vamos a hablar de ese caso. El ejercicio 14 también es variable discreta. Fíjense que me dice que me da los datos de la cantidad de suscripciones a revistas profesionales de una muestra de 20 profesionales integrantes de la Comisión de Cursos y Capacitación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal. Me da 20 datos. Deberían haber 20 datos acá. Me pide que defina la variable.
determine el tipo de variable y su escala de medición. Me pide que arme una distribución de frecuencia y determine la frecuencia relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Fíjense que ahí, como hablábamos hace rato, me está pidiendo que arme toda la tabla completa. Y después que las grafique, que grafique la relativa y que grafique la relativa acumulada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos. Yo no los tengo ordenados, pero ustedes los van a ordenar porque son poquitos, así que directamente armé la tabla, pero fíjense que tendría que ordenar, definir mi variable, a pesar de que acá ya me pide cuál es la variable, pero lo que me está hablando es de cantidad de suscripciones a revistas en una muestra de 20 profesionales. Entonces, mi variable es cantidad de suscripciones a revistas profesionales por estos integrantes de la Comisión de Cursos y Capacitación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, pero lo que me tiene que quedar en claro es que son cantidad de suscripciones a revistas. Y obviamente la suscripción o tengo una o tengo dos, no tengo 1,75 suscripciones, es decir, son números enteros. Por eso la variable es numérica discreta, ¿sí? O cuantitativa discreta, como le quieran llamar. Y como siempre les dejo que me definan, por eso quedó vacío y no quiero asentar el cursor ahí para que no se vea, que definan ustedes cuál es la escala de medición. Así que eso implica que se vayan a ver los apuntes del profesor, a ver la bibliografía, qué escala de medición es. Entonces, vuelvo a insistir, estoy hablando de una muestra de 20 profesionales, mis datos son la cantidad de suscripciones a revistas. Siempre lo tengo que hacer, a pesar de que acá me lo pide, pero con mayor razón tengo que definir bien la variable y la cantidad de observaciones, y las tengo que ordenar, eso es algo que siempre lo voy a hacer. Defino la variable, el tipo de variable y la escala. Y después me pide que arme la distribución de frecuencia. Fíjense que cuando, en el caso de estos datos, fíjense que el valor más chiquito es 1 y el valor más grande es 9. Entonces, por naturaleza de los datos, acá no voy a armar intervalos de confianza, porque si no me van a quedar muy chicos. Directamente la trato como si fuera discreta. No podría haber hecho eso con la edad, porque la edad va desde 18, porque eran mayores de edad, hasta 100 años. Entonces voy a tener casi 100 filas. En cambio, en este caso no. En este caso son poquitas, porque van desde 1 hasta 9. Entonces yo podría armar directamente una tabla de esta manera, con los valores discretos, sin intervalos, porque la variable me lo permite, y fíjense que voy a tener intervalos, por decirlo de alguna manera, o filas que van desde 5 hasta 15, que es lo recomendable. Entonces podría trabajarla directamente de esta manera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar a mis datos cuántas observaciones tengo con una suscripción. Es decir, si ya los ordené a los datos, me fijo cuántas tengo con una, cuántos tengo con 2, cuántos tengo con 3, cuántos tengo con 4. Y obviamente la suma de todo eso me tiene que dar la cantidad de observaciones que yo tengo, que son 20. Voy un poco rápido porque esto ya lo hicimos hace rato. Es más, hace rato eran 50 datos y por ahí teníamos años de intervalos, entonces tenía que tener más cuidado. Acá es un poco más fácil, porque solo tengo que ver cuántos 1 tengo, cuántos 2 tengo, cuántos 3 tengo, y armo directamente la tabla. Entonces, dijimos, teníamos un solo profesional con una suscripción, después con 2 habían 3, que son este que está acá, este que está acá, y este que está acá. Y entonces voy armando la tabla de distribución de frecuencia. La acumulada la armo de la misma manera que hicimos, este más todo lo anterior, este más todo lo anterior, este más todo lo anterior, y armo la acumulada. Las interpretaciones se las dejo para ustedes, porque eso ya lo vimos, nada más. Que tengo que saber que si quiero interpretar este número, lo que puedo decir es que 13 de los 20 profesionales tienen 5, lo tengo que incluir, 5 o menos suscripciones. 17 de los 20 profesionales tienen 8 o menos suscripciones. De la misma manera, nada más que ahora pensando que estoy trabajando con números enteros. La frecuencia relativa la calculo, ya lo hemos visto, era esto dividido el total por 100, el 3 dividido el total por 100, el 2 dividido el total por 100, y lo expreso en términos porcentuales.
5%, 15%, 10%, 15%, 20%. En este caso tengo 0 observaciones, 0%. Y lo mismo la frecuencia relativa acumulada. Este más todo lo anterior, este más todo lo anterior, este más todo lo anterior. Y lo que me va a permitir ver la misma interpretación que vimos hace rato. Si quiero ver este 45, va a ser que el 45% de los profesionales, no me tengo que olvidar que ya no estoy con apartamentos ni nada, son profesionales, el 45% de los profesionales tienen 4 o menos suscripciones. Voy un poco rápido porque esto ya lo hemos aprendido, si fuimos despacio a la hora de interpretarlo, pero lo que quiero hacer hincapié es que la diferencia basta en que ahora la variable es discreta, es la única diferencia, pero los cálculos son los mismos, la forma de trabajar los mismos y las interpretaciones son las mismas. Entonces, acá les queda el cómo quedaría, por favor corroboren que los resultados estén bien. Pero vuelvo a insistir, la interpretación va a ser la misma, nada más que teniendo en cuenta que acá ya no tengo intervalos, sino que tengo valores discretos y solamente un solo punto. Si voy a la consigna, lo que me había pedido era que defina la variable, ya la definí, que forme la distribución de frecuencia, fíjense que me pedía la de la frecuencia relativa, la acumulada, y la acumulada relativa, son todas las frecuencias que calculamos. Me pide, por un lado, que grafique la frecuencia relativa y después la relativa acumulada. Entonces, lo que me está pidiendo es, en principio, grafica esto, obviamente con su variable, y después me pide que grafique esto, y obviamente con los valores que tiene la variable. Eso es lo que me está pidiendo. Hace rato, cuando graficábamos la relativa con la variable, lo que hacíamos era, si ustedes se acuerdan, era el histograma. Eran barritas, una al lado de la otra, con la altura. Y cuando hicimos esto, la acumulada con esto, hicimos los puntos en los límites, se acuerdan, superior, y los graficábamos, y era lo que llamábamos ojiva. Entonces, eso era en el continuo.